Bendiciones, amados y amadas de Cristo Jesús y nuestro Padre Celestial y el Santo Espíritu de Dios. Qué bueno verlos nuevamente. Le agradezco a Dios porque cuando yo entro ya están ustedes en la espera, ¿verdad? Perdón que me retrasé unos minutitos, pero aquí estamos ya listos y dispuestos, ¿verdad? Dispuestos a recibir lo que Dios ya preparó para nosotros. Bueno, vamos a entrar de lleno a platicar, vamos a orar, por supuesto, ¿verdad? Necesitamos pedirle a Dios que derrame sobre nosotros un espíritu de revelación, hermanos amados, de entendimiento, de sabiduría y de consejo. Si no es así, y tratamos solamente con nuestra mente natural entender las cosas espirituales, no vamos a poder. La Biblia dice que la mente del hombre es incapaz de entender las cosas espirituales porque se tienen que discernir por el Espíritu. Y necesitamos pedirle al Espíritu Santo que abra los ojos de nuestro entendimiento. Y esa era una de las oraciones apostólicas. Por ejemplo, Pablo oraba a Dios para que se abriera el entendimiento de la iglesia. Y el apóstol Pedro, una de las cosas que decía era que él quería despertar ese sincero entendimiento. Así que le vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Que nos abra el entendimiento para que cuando leamos la Escritura, meditemos en ella, podamos entender por el Espíritu, por pura revelación, cosas que no entendíamos con la ayuda del Señor. Bendito Padre Celestial, con acción de gracias, Señor, nos presentamos delante de ti, con humildad reconociendo la impotencia que hay en nosotros, la incapacidad que hay en nosotros para entender los misterios del reino de los cielos. Pero tu palabra dice, Señor, que a nosotros los pequeños se nos ha concedido poder entender esos misterios. Por lo tanto, te pedimos, Señor, como lo hicieron tus discípulos en aquella ocasión, decirte hoy, explícanos, Señor bendito. Explícanos la parábola, Señor. ¿Qué quisiste decir, Señor? En cada uno de esos versos tan preciosos de la Escritura, Señor, y que ese entendimiento pueda producir mucho fruto en nosotros, Señor bendito. No queremos solamente el conocimiento, la información, la letra. Queremos el entendimiento que se transforma en vida en el nombre de Jesús, esa doctrina que es un estilo de vida, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra cambie nuestra manera de pensar y también nuestra manera de vivir, que tu palabra nos limpie, nos edifique, nos transforme, nos cambie, Señor, nos perfeccione. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, dándote la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, voy a tratar con la ayuda del Señor de poder ordenar algunos pensamientos que han estado en mi mente y que los quiero plantear en una plática con ustedes. Pues este es un discipulado y tengo un poquito de libertad en no ser tan esquemático en una enseñanza de paso 1, paso 2, paso 3, ¿verdad? Y tampoco pretendo terminar un tema. Hemos venido platicando un poquito luego de la semana de administración y liberación que tuvimos. Algunos puntos que son bien importantes y que debemos de cuidar para que lo que Dios nos ha dado lo podamos conservar. Miren, esto es bien importante. No se trata solamente de que Dios nos entregue un bien. Y cuando hablo de un bien, no me refiero únicamente a algo material, porque yo sé que Dios nos puede entregar bienes materiales, pero aún los bienes materiales que uno puede recibir como herencia se pueden perder. La semana pasada estuvimos hablando un poquito de eso, ¿verdad? De nuestra herencia. Hablábamos que como hijos tenemos derecho al pan de la liberación,
y que cuando fuimos constituidos en hijos de Dios, pues el Señor nos dio derechos y dijimos que la libertad es un derecho. Y entonces hablábamos que el heredero, aunque sea dueño de todo, si no es libre, si no madura, va a ser como un esclavo y no va a poder disfrutar de su herencia. Yo les puse el ejemplo de aquella persona que se ganó un tour, ¿verdad? Precioso en un crucero y que no disfrutó nada de lo que había en el crucero porque ignoraba acerca de que tenía derecho a poder participar de todo lo que ahí había. Vemos el caso del hijo pródigo, que recibió su herencia, pero la perdió. Entonces, no solamente se trata de que nosotros recibamos algo de Dios, sino que lo tenemos que cuidar, lo tenemos que conservar. Y eso puede ser hasta cierto punto difícil. Leíamos la semana pasada, y perdón, voy rapidito porque esto lo platicamos la semana pasada y quisiera avanzar un poquito. Hablábamos en Gálatas capítulo 5, versículo 1, en donde el apóstol Pablo dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, mantengámonos firmes, dice, ¿verdad? Para no volver al yugo de esclavitud. Y fíjese que me quedé meditando en ese versículo. En algún momento estuvimos hablando un poquito acerca de la apostasía. Y yo quiero hablar un poquito de la apostasía, pero desde este ángulo que le voy a mencionar en este momento. Hace un tiempo yo les hablaba de la apostasía que la Biblia menciona que va a ser una señal del tiempo final, porque el apóstol Pablo, cuando habló de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión en torno a Él, diciendo que no seamos fácilmente movidos en nuestra manera de pensar. Y entonces Él habla del día del Señor y dice, porque no vendrá ese día sin que primeramente venga la apostasía y sea revelado el hijo de perdición. Entonces, antes del día del Señor grande y terrible, que es el periodo tribulacionario, tiene que haber una apostasía casi generalizada. Y esa apostasía se va a dividir en facetas hasta que alcance su plenitud. Y yo les hablaba que hay una apostasía del amor, porque Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en Apocalipsis, en el primer mensaje que le escribe el Señor a los 7 ángeles de las iglesias, al primero le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y levántate de donde has caído y comienza a hacer las obras que hacías al principio. Entonces, es una apostasía del amor. También vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, debes de saber esto, que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, prestando atención a doctrinas de demonios y a espíritus engañadores. Esa es la apostasía de la fe. Y a los Gálatas, que es donde nos vamos a quedar meditando un momentito ahora, el apóstol Pablo les dice que aquellos que quieren ser justificados por medio de las obras de la ley, de la gracia han caído y de Cristo están separados. Entonces, esa es la apostasía de la gracia. Pero aquí viene algo bien interesante, porque ahora yo le quiero hablar de una clase de apostasía interesante, basándome en Gálatas 5:1, porque dice Pablo que aquellos que fueron libres, que fueron libertados, pueden volver otra vez al yugo de esclavitud. Entonces, si alguien cae de la gracia, si alguien cae de la fe, si alguien cae del amor, alguien puede caer de la libertad. Es decir, habiendo recibido libertad, volver otra vez al yugo de esclavitud. Y ese es un retroceso. Eso es una esclavitud, que alguien que ya fue libre se deje esclavizar otra vez. Y eso se convierte en un círculo vicioso terrible. Realmente es algo espantoso. Yo sinceramente digo que debemos ser muy cuidadosos, porque miren, yo les ponía ejemplos la semana pasada y los voy a repetir rápidamente para introducirme a lo que les quiero platicar hoy. Pero miren,
El Señor Jesucristo, en el caso tan famoso que explicó del espíritu inmundo que sale de un cuerpo, es que miren, ahí hay tanto que aprender todavía. Todavía estamos como que en la orillita mojándonos los pies, no nos hemos sumergido totalmente en todo lo que el Señor Jesucristo nos quiso enseñar o nos quiere enseñar en ese pasaje de la Escritura. Pero el espíritu inmundo salió y eso se llama liberación. Entonces es una persona que está participando de una liberación, pero que, como les he dicho en otras oportunidades, no continúa el proceso de lo que sigue después de una liberación. Y entonces cuando el espíritu inmundo vuelve, interesante, y aquí me voy a ir metiendo en algo bien interesante, porque el espíritu que regresa dice, volveré a mi casa. Y esa palabra o frase, mi casa, es bien interesante porque siente tener derecho de propiedad sobre aquella casa, sobre aquella persona, aunque ya no está morando, aunque ya no está habitando dentro de la casa, sigue teniendo los derechos de propiedad. Y eso es lo que a mucha gente le pasa, que le echan fuera los espíritus inmundos o los demonios. Y los demonios tienen, es que miren, si es en el nombre de Jesús que se echan fuera los demonios, pues los demonios tienen que salir, porque se les está ordenando que es en el nombre de Jesús que se ocupen ese lugar. Y ellos obedecen y se van. Pero si no se les quitan los derechos legales que ellos tienen para habitar esa casa, vuelven y regresan. Y entonces ahí hay un proceso en donde nosotros tenemos que quitarle al enemigo todo derecho espiritual que pueda tener sobre nosotros. Va, eso dejémoslo por ahí a un ladito, porque eso es un punto importante. Derechos de propiedad. Fíjese, pues, derechos de propiedad que el enemigo puede tener, porque alguien le cedió esos derechos. Y a veces ahí nos tenemos que ir incluso hasta lo ancestral para saber, porque tal vez no fue uno el que le entregó derechos al enemigo, al pecado de sus generaciones, sino que fue un ancestro que en ignorancia hizo un pacto y entonces comprometió su vida y comprometió a sus generaciones venideras. Y entonces hay personas que sufren y el enemigo los puede atacar y los puede herir porque tiene un permiso, un derecho legal sobre ellos, porque alguien atrás les entregó y les cedió esos derechos. Entonces nosotros en el nombre de Jesús tenemos que reclamar los derechos de propiedad de nuestro propio cuerpo, diciendo que nosotros renunciamos a cualquier entrega que nuestros antepasados hicieron. Si ellos hicieron pactos con el diablo, si ellos hicieron entregas, visitaron brujos, hechiceros, y ellos pactaron en ignorancia sin saber que estaban trayendo maldiciones a sus generaciones venideras. Importante, por eso la sangre del Cordero de Dios nos rescata de toda vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Ok, ahora, el espíritu que vuelve trae con él a otros 7 espíritus peores todavía, y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Y ahí empezó un círculo vicioso en una reincidencia que, como yo les dije la semana pasada, yo me sospecho que así comenzó el endemoniado Gadareno. Eso es una sospecha nada más, yo no lo voy a asentar como doctrina. Yo les ponía el ejemplo, ¿verdad? De que entra un espíritu inmundo, que es el que se encarga de abrirle puertas a otros, ¿verdad? Y cada uno de los que entra, es como que si cada uno de ellos perteneciera a una comunidad, ¿verdad? Y entonces él manda a llamar a todos los de su comunidad, ¿verdad? Y cuando siente una persona, está plagada, es una plaga la que tiene dentro de su habitación, dentro de su cuerpo, mente, alma, etcétera, ¿verdad? Ya no es que una plaga es terrible, hermano. De veras, yo no sé si usted alguna vez ha tenido alguna plaga en su casa de insectos, roedores o de cualquier tipo de animal, pero eso es horrible, ya no son uno, ni dos, ni tres, sino que es una cantidad extraordinaria. Y ahí ya se necesita una atención especial. Ahí hay que llamar al exterminador, ¿verdad? Alguien que llegue a fumigar completamente la casa. Ya utiliza otros químicos
que ya no los encuentra uno tan fácilmente en el supermercado, ¿verdad? Sino que ya son químicos especiales porque ya es plaga la que hay. Y así estaba el Gadareno. Él tenía plaga de demonios en su cuerpo. Y el Señor lo hizo libre, completamente libre definitivamente, porque el Señor tiene el poder para hacerlo. Ok, ahora, aquí es en donde vamos a empezar a platicar un poquito y tal vez para poder hacerlo, quiero leerles dos versículos que van a ser cruciales para poder comprender el peligro que hay. Y el primero, vamos a ver, vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo número 18. Esto que vamos a leer, pues es tremendo porque nos va a dejar una enseñanza. Miren, capítulo 18, dice, el título que tiene la Biblia que yo tengo acá es La caída de Babilonia. Ok, yo ahorita de verdad, porque la Biblia tiene muchos ángulos de interpretación y yo quiero ver esto desde un ángulo tal vez un poquito diferente. Cuando nosotros oímos el nombre Babilonia, inmediatamente ya los relacionamos con algo malo, ¿verdad? Babilonia significa confusión, era una tierra pagana y todo lo que queramos ver que dice el libro de Daniel acerca de Babilonia y otros libros del Antiguo Testamento. Pero yo quiero verlo desde el siguiente punto de vista. Si Babilonia cayó, ojo con esto, la Biblia dice, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, en algún momento Babilonia estuvo de pie, ¿sí? Y por eso estos versículos nos van a hablar de la caída de Babilonia. Entonces, yo quiero que miremos la caída de una entidad. Hagamos a un ladito, si quieres, el nombre, para que no, eso no nos vaya a causar ninguna confusión. Pensemos en la caída de una entidad. La caída de una entidad. Porque miren, pues, voy a explicárselo de esta manera. Babilonia no era Babilonia. Ay, ¿cómo así, hermano? Es que, mire, pues, Babilonia fue conquistada, fue una ciudad que conquistó Nimrod, aquel cazador que nos describe la escritura en el libro de Génesis capítulo 10. Y entonces él la conquistó y él le puso el nombre de Babilonia, pero tenía un nombre anterior, ¿sí? Tenía un nombre anterior, era la tierra de Sinar. Y entonces la conquistó Nimrod y entonces de ahí brotó Babilonia y por eso es que allí en esa tierra se construyó Babel, que significa confusión. Pero el tema es, para explicarme mejor, la Biblia nos habla de la caída de Luzbel, ¿sí? De un querubín protector, ¿sí? Es decir, antes de ser Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Se llamaba Luzbel y era un querubín protector que guardaba misterios en el reino de Dios. ¿Y en dónde habitaba? En el monte de Dios estuviste. Oh, pero entonces cuando hablamos de la caída de Satanás, lo que estamos diciendo es que él no era Satanás. Sí, hasta el nombre le cambió porque cayó. Entonces Babilonia cayó. Entonces antes no era Babilonia. A ese ángulo es al que yo quiero llevarlo, de que Babilonia tuvo una caída y entonces representa a entidades o incluso personas que estuvieron de pie y que en algún momento cayeron. Por eso yo decía, el que considera estar firme, mire que no caiga. Ok, entonces la caída de Babilonia nos habla de la caída de cualquiera que estando firme se descuidó, tropezó y cayó. Yo ya le puse el ejemplo del ángel de la iglesia en Éfeso al que le dicen, mira bien de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces el ángel de la iglesia estaba caído, del amor, pero estaba caído. Entonces Babilonia cayó. Babilonia cayó. Voy a hablar otra vez. Yo estoy hablando hace algunos meses con ustedes un poquito acerca de la involución y entonces hablábamos de aquellos que llegaron a ser, aquellos que se convirtieron en un sentido negativo.
¿sí? Y veíamos en una oportunidad que cuando se habla de Judas, dice, el que llegó a ser traidor, el que llegó a ser traidor. Entonces él no era traidor, pero llegó a ser traidor y para eso tuvo que haber un proceso. Entonces Babilonia cayó. Vaya, pues entonces ahora en la caída de Babilonia vamos a ver algo que llama mucho, pero mucho la atención. Y no voy a leer todo el capítulo, creo yo, solo algunos versículos de interés para este tema que estamos abordando ahora. Mire pues, dice versículo 1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia. Ahora aquí viene lo cardíaco de esto. Primero cayó, pero luego dice, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. ¡Oh, qué terrible!, ¿verdad? Cayó y después se convirtió en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vamos a ver. Ya ahí. Fíjese pues, dice el versículo 4, y otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Fíjese pues, ella estaba llena de plagas. Porque sus pecados, y esto es bien interesante, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Entonces, fíjese pues, ¿por qué cayó la gran Babilonia? ¿Por qué se convirtió en habitación de demonios y en guarida de espíritus inmundos y de toda ave inmunda y aborrecible? Porque sus pecados se amontonaron. Dios bendito, me voy a tener un ratito acá. Porque sus pecados se amontonaron. Vamos a ver cómo lo explico, que Dios me ayude. ¿Qué es amontonar? Amontonar, uno de sus sinónimos sería acumular. ¿Sí? Y yo no sé, ay Dios mío, pero para verlo desde un punto de vista muy simple, muy terrenal, para poder entender lo espiritual, habrá algo que uno tal vez a veces amontona o acumula, y a veces de cosas que ni siquiera usa, cosas que tal vez ni le sirven. Por ejemplo, mire, pues cuando uno se va a mudar de casa, cuando uno se va a mudar de casa, uno empieza pues a arreglar las cosas que se va a llevar a la nueva casa donde va a vivir. Y entonces uno se da cuenta que uno amontonó cosas por años, que las tiene guardadas, que no le sirven, que uno cuando las guardó dijo, esto de repente me puede servir. 20 años tiene eso ahí y nunca le va a servir y nunca le sirvió. Solo está ocupando un espacio innecesariamente. Pero lo terrible es cuando se van acumulando cosas y se van amontonando. Lo terrible es de que Babilonia amontonó sus pecados. Qué tremendo, porque entonces quiere decir que, por ejemplo, estamos hablando como una entidad que puede representar una persona que mete un pecado, no se libra de ese pecado, ya metió otro pecado, no se libra de ese pecado y ya viene otro pecado y está amontonando pecados. Cuando sienta por amontonar pecados, se va a convertir en habitación de demonios, porque está creando un ambiente, ¿sí? Está creando un hábitat. Porque los demonios, espíritus inmundos, tienen hábitats para reposar. Por eso dice la Biblia que ese espíritu inmundo, cuando sale de aquel cuerpo, fue a buscar un hábitat para reposar. Y no lo halló. Fíjese que no halló el hábitat que buscaba, porque buscaba lugares secos. Entonces, ya la misma escritura, por eso le decía, ese pasaje que el Señor Jesucristo tiene tanto para enseñarnos. Buscaba los lugares secos. Los lugares secos es lugares sin agua. Eso quiere decir que el hábitat de los espíritus inmundos es lugares donde no hay agua.
Y el agua representa la palabra del Señor, pero también el agua representa el mover del Espíritu de Dios. Entonces, si en alguien no están fluyendo los ríos de agua viva que brotan desde el interior, si alguien no está continuamente en ese fluir del Espíritu Santo y no está bebiendo continuamente la palabra, puede ser una tierra seca, una tierra árida que se convierte en un hábitat que los demonios buscan. Porque a los demonios no les gusta el agua. No les gusta el agua. Ah, bendito Dios. Bueno, entonces, amontonar pecados, ese sería un tema. Se convierte en hábitat para que alguien se convierta en habitación de demonios. No hay que amontonar pecados. No hay que acumular pecados. Lo que hay que hacer es confesar pecados. Mire, pecado cometido, pecado confesado. Y entonces uno se libera de ese pecado. Y entonces ya no acumula la inmundicia, ya no acumula la suciedad. Y mire pues. Ay, Dios mío. Bueno, voy a poner un ejemplo. Uno, de alguna manera, trata de tener una higiene bucal. ¿Sí? Come, se cepilla sus dientes. Perdón, yo no sé cómo se imagina usted a una persona, pero yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado que tal vez salió de su casa desde temprano, por alguna razón no lleva con usted ni crema dental, ni cepillo de dientes, y le tocó desayunar fuera de casa. No se pudo asear la boca. Y cuando sintió, llegó la hora del almuerzo. Perdón, hermanos, que hable de esto, pero es que estoy poniendo un ejemplo. Y llegó la hora del almuerzo. Y volvió a comer. Y no puede regresar todavía a su casa, no tiene a la mano tal vez ni siquiera dónde comprar un cepillo, una crema dental, nada. Y llega la hora de la cena y vuelve a comer, ya por lo menos ya comió 3 veces y no se ha cepillado los dientes. Si tiene el buen hábito de tener una limpieza de su boca, se tiene que sentir incómodo, porque no se ha podido, en todo el día no se ha podido lavar la boca. Pero ahora imagínense cómo estará la boca de alguien que no tiene el hábito de limpieza y que lleva semanas o hasta meses o años sin cepillarse los dientes. ¿Cómo se imagina que estará esa boca, esa dentadura? ¿Cómo se la imagina usted? Ya se la imaginó, ¿verdad? Hasta asco creo que le dio. Porque acumuló, fue acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y acumulando suciedad. Ahora, se imagina que esa persona un día dice, voy a ir donde el dentista, después de meses que no se ha aseado la boca. Si se imagina, si uno, y eso le digo por experiencia, que tiene el hábito de la limpieza y se cepilla sus dientes todos los días, 3 veces al día, cada vez que come, etc. Cuando llega a hacerse una limpieza bucal, donde el dentista, la boca está sucia y le tiene que quitar, y qué terrible, hermano. Por eso que se supone que uno tendría que visitar al dentista por lo menos 2 veces al año, ¿verdad? Para que no se acumule, para que no se amontone. Y entonces, ¿qué trabajo el que tiene el dentista para limpiarla? Y eso es una limpieza profunda, que a veces hasta le puede sangrar la boca, ¿verdad? Porque se adherió tanto la inmundicia a la suciedad. Pero entonces Babilonia amontonó pecados, dejó de tener una limpieza continua y fue acumulando suciedad y eso se convirtió en un hábitat para que se convirtiera luego en habitación de demonios. Ahora, aquí hay un punto que yo quiero resaltar. Cayó la gran Babilonia. Perdón, es como que una expresión de sorpresa. La gran Babilonia, es decir, nadie esperaba que cayera. Porque tenía renombre, porque tenía fama, porque tenía poder, porque tenía fuerza.
Y entonces la noticia es, cayó la gran Babilonia. Eso quiere decir que cualquiera, por grande que sea, puede caer. Pero entonces es tremendo, porque se convirtió. Entonces aquí yo tengo que decir algo, no era habitación de demonios. Se convirtió en habitación de demonios. Se convirtió en guarida de espíritus inmundos y de aves aborrecibles. Pero entonces no era, no era. Cayó y se convirtió porque amontonó pecados. Ok. Sí, hermano, pero como es Babilonia, no nos importa. Entonces ahora le voy a hablar de alguien que sí nos importa. Le voy a hablar de nosotros, con la Biblia, por supuesto. Y entonces vamos a ir al otro versículo. Se lo voy a compartir acá. Vamos a ir al libro de Isaías. Esto lo platicamos en una oportunidad, pero lo estoy refrescando porque he estado meditando en esto, hermanos, y que Dios nos ayude de verdad. El libro de Isaías, capítulo 1, versículo 21. Esto ya no es Babilonia, esto es Jerusalén. Isaías capítulo 1, versículo 21 dice, ¿cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de justicia? Moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. Pues fíjese pues, estamos hablando de que Babilonia se convirtió en habitación de demonios y en guarida de espíritus inmundos y aves aborrecibles. Ahora estamos hablando de Jerusalén. Claro, Jerusalén la terrenal que representa la Jerusalén espiritual. Y Jerusalén, que era la ciudad fiel, se convirtió en ramera. Otra vez, si se convirtió en ramera es porque no era ramera, era una ciudad fiel. Y claro, aquí el término ramera no lo tenemos que relacionar con ese oficio de una mujer que vende su cuerpo, porque aquí estamos hablando de una ciudad y estamos hablando en un sentido espiritual. Significa que Jerusalén se empezó a prostituir, pero era fiel, era fiel, era fiel. Entonces tremendo. Porque si lo viéramos desde el punto de vista natural y terrenal y lo aplicáramos a una mujer, que es verdad, que se convirtió en ramera, en prostituta, pero antes era una mujer fiel. Entonces no nació siendo prostituta. Tuvo que haber una involución siendo una mujer fiel, una mujer, mira, imagínense, aquí dice, moraba en ella la justicia, siendo una mujer justa, moraba en ella la rectitud, siendo una mujer recta. Entonces, tres características tenía: fidelidad, justicia y rectitud. Y se termina convirtiendo en ramera. Pero lo tremendo es de que en ella moraba la rectitud, era una habitación de la rectitud, pero ahora moran asesinos. Entonces se convirtió en morada de asesinos. Hermano, eso es impresionante, terrible. Claro, cuando leemos todo el contexto es impresionante, pero yo perdería un poquito de tiempo porque esto lo hemos leído en otras oportunidades. Mejor le voy a leer solo un versículo que tal vez sí es importante que lo recordamos, que lo leímos la otra vez, creo que es el versículo 8. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que hay un montón de cosas, hermanos. Vamos a ver. Mire, pues, aquí el Señor está hablando a su pueblo y le dice, versículo 4, hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. Entonces, mire pues, ellos hicieron tres cosas. Abandonaron al Señor, despreciaron al Santo de Israel y se apartaron de él. Eso es un proceso, involución. Y entonces se convirtieron en una nación pecador, en un pueblo cargado de iniquidad y en una generación de malvados y en hijos corrompidos. Terrible, ¿verdad? Vaya. Vamos a ver, versículo 8 dice, a la hija de Sión, y la hija de Sión ha quedado como cobertizo en una viña, como choza en un pepinar, como ciudad sitiada. ¡Hala! Ay, 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 ay. Bueno, dejémoslo ahí, porque aquí tendríamos que ver muchas cosas y yo quiero avanzar. Ok, entonces, Jerusalén.
la ciudad de paz, que era fiel, que era una ciudad que estaba llena de justicia y que en ella moraba rectitud, se convirtió en ramera. Entonces aquí hay lo mismo que le pasó a Babilonia. Cayó la gran Babilonia y se convirtió en habitación de demonios. Cayó Jerusalén, se convirtió en ramera. Y entonces ahora es habitación de asesinos. Dios bendito. Entonces ahora les quiero platicar algo rápidamente con relación a todo esto. Cuando, cuando el Señor viene a nuestra vida, nos ocurren varias cosas preciosas. Número 1, San Juan 1, 11 y 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y entonces nos dieron la potestad y el derecho de hijos de Dios, y dentro de los derechos de un hijo está la libertad. Perfecto, muy bonito. Pero nos sucedieron otras cosas. Dios nos convirtió en una casa para habitar Él en nosotros. Hizo de nosotros su morada, hizo de nosotros un templo. ¿No sabéis, dice el apóstol Pablo, que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo? Bueno, entonces nos convertimos en la casa del Señor. Y uno podría decir, bueno, ya estuvo, yo ya soy casa de Dios, Él me compró con su sangre, me redimió para Él, le pertenezco a Él. Sí, pero puede haber involución. Si nosotros no avanzamos, retrocedemos. Y si no evolucionamos, involucionamos. Y si no crecemos, decrecemos. Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso ya lo hizo Dios. Pero alguien puede caminar de regreso al reino de las tinieblas. Como Israel, que estando en el desierto, o avanzaban hacia la tierra de Canaán, o retrocedían a la tierra de Egipto. Y ellos decidieron y dijeron: nombremos un caudillo, un jefe, un nuevo gobernante que nos lleve de regreso a Egipto. Entonces ellos perecieron en el desierto, pero el deseo de ellos no era avanzar hacia la tierra de Canaán, sino que era retroceder al mundo. Entonces, alguien que fue comprado con la sangre de Cristo, que fue redimido y que fue comprado para ser habitación de Dios, puede involucionar y puede regresar al dominio de las tinieblas. Eso lo debemos de tener bien claro. Ahora, ay, Dios bendito, yo no estoy hablando ahorita de salvación y de perdición, solo estoy diciendo que hay una apostasía en cuanto a la libertad que Dios nos dio y que alguien la puede perder su libertad. Hablábamos la semana pasada de la libertad condicional, ¿sí? Que está en riesgo, alguien la puede perder, alguien que salió de la cárcel y le dieron libertad condicional por mal comportamiento puede volver a prisión, puede volver a prisión. Entonces, ¿por qué mucho cristiano, después de ser liberado, vuelve al cautiverio? ¿Por qué? Entonces, yo quiero recordarles un pasaje de la Escritura. Cuando Jacob salió de su casa rumbo a la casa de Labán, él tuvo una experiencia con Dios preciosa. Bueno, él tuvo varias experiencias lindas, pero esa fue su primera experiencia. Y fue cuando él utilizó una piedra de cabecera y se quedó a dormir en un lugar que se llamaba Luz. Fíjese qué tremendo, ¿va? Porque él vio una visión en medio de los sueños, una escalera gigantesca que conectaba los cielos con la tierra, veía ángeles subir, ángeles bajar, etcétera. Y a la mañana siguiente, él bautizó aquel lugar con un nombre, derramando aceite sobre aquella piedra. Y entonces le puso nombre, le cambió el nombre y dijo: este lugar es Betel. Y Betel significa casa de Dios. Fíjese pues, aquel lugar se llamaba Luz, pero Betel le puso otro nombre, le dijo: esto se va a llamar casa de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se manifestó en ese lugar. Ok.
Que una de las cosas que nos pasó a nosotros es que cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, Él pues nos cambió nombre, nos cambió nombre. Así como le dijo el Señor a Jacob, ya no será tu nombre Jacob, tu nombre será Israel. Y en el cambio de nombre hay un cambio de naturaleza y un cambio de propósito, porque hay un cambio de identidad, ¿sí? Ya no será tu nombre Abraham, tu nombre será Abraham. Tu mujer ya no se llamará Sarai, se llamará Sara. Ya no será tu nombre Saulo, tu nombre será Pablo. Ya no será tu nombre Simón, hijo de Jonás, tu nombre será Pedro. Entonces, ese cambio de nombre espiritualmente lo que representa es un cambio de identidad, pero también un cambio de función y un cambio de propósito en nuestra vida. Y entonces cuando a aquel lugar Jacob le puso el nombre de Betel, le está diciendo, a partir de ahora tú te conviertes en casa de Dios. Y entonces en nuestra conversión a Cristo nos convirtieron en casa de Dios. ¿Dónde viene lo terrible? Es que mire qué tremendo. Porque resulta que el Señor, hablando de su templo, hablando de su casa, la cual santificó, fíjese pues, la cual consagró en Jerusalén, en donde él puso su nombre. Dios bendito. El Señor dice, mi casa. Y por eso yo quise resaltar lo que dice Mateo 12:43 en adelante, cuando el espíritu inmundo que sale de un cuerpo regresa, dice, mi casa, volveré a mi casa de donde salí. Entonces, cuando esa casa que era de Dios se convirtió en la casa de ese espíritu inmundo. Porque el Señor dice en su palabra, mi casa será llamada casa de oración. Fíjense pues, pero ustedes la convirtieron, acuérdense, ¿verdad? Cayó la gran Babilonia y se convirtió en habitación de demonios y en guarida de espíritus inmundos y aves aborrecibles. Cayó Jerusalén y se convirtió en ramera y en habitación de asesinos. Pero entonces ahora mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Entonces la casa de Dios, la Betel, se convirtió en cueva de ladrones. Hay un cambio, hay un cambio, porque es el mismo lugar, es el mismo templo, que tenía un uso sagrado, que cambió su función. Y entonces fue profanado y se convirtió en cueva de ladrones. Ahora, este pasaje de la Escritura que está en el Antiguo Testamento, lo citó, lo citó el Señor Jesucristo cuando entró al templo, en donde estaban los mercaderes del templo, utilizando un lugar de culto para fines comerciales. Y entonces profanaron el templo de Dios y lo convirtieron en un centro de negocios. Claro, eso tiene una aplicación tremenda, cómo la iglesia puede caer en esa trampa y convertir el lugar de culto en un centro de negocios y que la gente ya no llegue a adorar a Dios, sino que va pensando con una mente material, terrenal, cuánto va a recibir, incluso hasta para ofrendar. Qué terrible, hermano. Entonces la casa de Dios, el templo de Dios, la habitación de Dios, se convirtió en una cueva de ladrones. Qué terrible, ¿verdad? En cueva de ladrones. ¿Sabes? O sea, que lo tremendo, de que cuando Jacob ungió el lugar y dijo, esta es casa de Dios, dijo lo siguiente, y esta es puerta del cielo. Mientras sea casa de Dios, va a ser puerta del cielo. ¿Por qué le puso puerta del cielo? Porque ángeles subían y ángeles bajaban. Entonces, cuando nosotros somos casa de Dios, también somos una puerta del cielo, en donde Dios permite que ángeles de Él, ángeles de luz, vengan a ministrarnos.
Cuando la casa de Dios se convierte en una cueva de ladrones, sigue siendo puerta, pero ya no para ángeles de luz. Porque entonces, como cambió su función, va a seguir siendo puerta, pero entonces ya no es para que entren ángeles o salgan ángeles, sino que es para que entren demonios y salgan demonios. Entonces, miren, aquí, y de veras, hermano, aquí es donde comienza el tema, pero ya el tiempo se me está terminando. Porque resulta que si nosotros somos casa de Dios, tenemos que fungir como tal. Tenemos que funcionar como una casa de Dios. Y la casa de Dios fue hecha para que en ella hubiera adoración, para que en ella hubieran ofrendas, sacrificio, hubiera comunión. La casa del Señor, el Señor le pidió que se construyera un templo en Jerusalén donde iba a habitar su gloria. ¡Oh, es impresionante! Y cabal, eso pasó al principio. Es que es lo tremendo, qué principio tan glorioso. Cuando usted mira el momento cuando Salomón dedica la casa del Señor que había construido, hace una oración tan hermosa. Y cuando termina de orar, el Señor le respondió y descendió fuego del cielo sobre el sacrificio que él estaba presentando delante de Dios. Y luego dice, y la gloria del Señor llenó toda la casa. La casa se llenó de la gloria de Dios. Por eso dice que la Jerusalén que se convirtió en ramera estaba llena de justicia. Estaba llena de justicia. Y entonces dejó de llenarse de justicia y se comenzó a llenar de injusticia. Entonces aquí viene el punto. Volviendo a lo que enseñó el Señor Jesucristo, cuando el espíritu inmundo regresa y encuentra la casa deshabitada, desocupada, vacía. Decíamos la semana pasada, la encuentra vacante, la encuentra libre. Dice, la puedo ocupar. Se quedó vacía, la puedo ocupar, se quedó vacante. Entonces, dejó de tener su propósito. Porque ¿para qué es una habitación? Para habitarla. ¿Para qué es una casa? Para morar en ella. ¿Sí? Entonces, cuando una casa no está siendo habitada, perdió su función, perdió su propósito. Ay, Dios mío. Y entonces, si uno, fíjese pues, si alguien no se deja habitar por el Señor, de todas maneras va a ser habitación, pero no de cosas buenas, sino que de cosas malas. Entonces aquí es donde tendríamos que pensar nosotros. Nosotros somos una casa que tiene muchas habitaciones, muchas recámaras. ¿De qué está llenándose cada habitación y cada recámara de nuestra casa? De nosotros como casa, como templo del Señor. Porque me dice, fíjese que está vacante, está vacía de nada, no hay ni nada bueno ni nada malo. Cuidado, porque si es vacante, puede venir un espíritu inmundo y decir, puedo ocupar ese espacio, puedo ocupar ese lugar. Entonces ahora le voy a leer otro pasaje de la Escritura. Mire pues, el punto central es el siguiente. Somos casa de Dios. Y en el momento que nos constituyeron en esa casa de Dios, nos convirtieron en una morada santa para que en nosotros habiten las cosas que Dios quiere hacer habitar en nosotros. En Jerusalén habitaba la justicia, en ella había rectitud, en ella moraba la paz, moraba la fidelidad. Entonces eso dejó de ser en determinado momento y quedó en un punto neutral, ¿sí? Dejó de habitar la justicia, dejó de habitar la rectitud, dejó de habitar la fidelidad y entonces se quedó vacía la casa, desocupada, y entonces vinieron asesinos a morar en ella. Entró la prostitución, entró el pecado. Entonces ahora yo quiero leerles un pasaje de la Escritura de un momento en el cual el templo del Señor dejó de funcionar
como casa de Dios. Y que miremos los efectos que hubieron. En el momento, fíjese qué tremendo, en el momento que la casa del Señor dejó de cumplir su propósito. Por eso ese pasaje es bien interesante, ¿verdad? Mi casa, casa de oración será llamada. Entonces Dios estaba diciendo que uno de los principales propósitos de aquella casa era la oración. Entonces Dios le puso nombre y el nombre significa función. Mi casa será llamada casa de oración, significa que en gran parte la casa estaba dedicada a la oración. Cuando dejó de fungir como tal, se convirtió en cueva de ladrones. Entonces ahora le voy a leer un pasaje de la escritura y con esto, bueno, con esto vamos a ir cerrando porque no pude llegar. Yo quería hablarle de qué es que nosotros tenemos que ocupar nuestra casa, habitación de qué tenemos que ser nosotros, para no ser habitación de demonios ni guarida de espíritus inmundos. Vamos a ver, pues. Vamos a ver, es segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Vamos a ver. Segundo libro de Crónicas 29, 1. Dice la palabra del Señor. Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre David había hecho. Versículo 3. En el primer año de su reinado, en el primer mes, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Pues aquí empecemos un momentito. Si Ezequías, cuando comenzó a reinar, abrió las puertas de la casa del Señor, significa que las puertas estaban cerradas. Y las reparó, significa que las puertas estaban dañadas. Ojo con esto, que estaban cerradas y estaban dañadas las puertas. Terrible, ¿verdad? Se imagina usted una casa con la puerta dañada. Yo no sé si usted se animaría, si usted, por ejemplo, si usted vive en un lugar que no es seguro, ya sea que los hermanos que viven allá en países del primer mundo es otra cosa diferente, ¿verdad? A nuestros países del tercer mundo. Porque una de las cosas que seguramente les ha gustado a los hermanos que se han ido a vivir en países del primer mundo es el tema de seguridad. Aunque como dice mi apóstol siempre, cuando él va a un país del primer mundo y él va con su maletita, donde lleva sus documentos, donde lleva su computadora, etcétera, y le dice, no, eso lo puede dejar aquí en el coche, no hay problema, aquí no se lo roban. Mira, les dice él, si en el cielo había un ladrón, en cualquier parte pueden haber ladrones, ¿no? Entonces, pero el tema es de que como que da cierta confianza cuando uno vive en un lugar que supuestamente es muy seguro, hay vigilancia, etcétera, ¿verdad? Pero imagínese usted, si usted vive en nosotros le llamamos zona roja, zona de mayor peligro. ¿Quién se animaría a irse de viaje sabiendo que la puerta de la casa está dañada, que la puerta es insegura, que fácilmente cualquiera puede abrirla? Entonces las puertas de la casa del Señor estaban dañadas. O sea que cualquiera se podía meter a la hora que quisiera. Yo digo, cuando aquel espíritu inmundo dice, volveré a mi casa, la puerta estaba dañada. Estaba fácil entrar ahí. Entonces muchas veces las puertas de la casa del Señor, ahorita usted no piense en la iglesia, ahorita ni piense en un templo físico, no, piense en usted es la casa del Señor, usted es el templo del Espíritu Santo. Hay que ver si las puertas no están dañadas, si no es con facilidad que se puede meter cualquier intruso. Bueno, pero lo terrible es que las puertas estaban cerradas. Porque las puertas de la casa del Señor tenían que permanecer abiertas. ¿Por qué? Porque era un lugar de adoración, un lugar de culto, un lugar de comunión. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Esas puertas
de la casa del Señor llevaban años de estar cerradas. Eso significa que aquel templo tenía años de no ser habitado. Había años, había pasado tiempo de que en ese templo no había culto, no había adoración, no había sacrificio, no había ofrenda. La casa del Señor había perdido su propósito, había dejado de funcionar, estaba deshabitada, estaba desocupada. Acuérdese, Espíritu Inmundo encontró la casa desocupada. Ya no se usó el templo. Voy a seguir leyendo porque interesante lo que pasó por eso. Claro, aquí viene un tiempo de restauración precioso por medio de este rey que abrió las puertas de la casa del Señor, las reparó. Bueno, entonces las reparó. Versículo 4 dice, hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Entonces les dijo, oídme levitas, santificados ahora y santificad la casa del Señor, Dios de vuestros padres. Y mire qué dice, y sacad lo inmundo del lugar santo. Entonces, en el lugar santo habían cosas inmundas. Porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Le han abandonado, han apartado sus rostros de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. También han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas. Dios mío, las lámparas nunca se tenían que apagar. Estaba el estatuto divino que el sacerdote, una de sus funciones era velar para que las lámparas estuvieran encendidas en todo tiempo. Entonces el sacerdocio dejó de funcionar. Abandonaron su función los sacerdotes y entonces se apagaron las lámparas. No han quemado incienso, dejaron de orar, porque el incienso son las oraciones que suben delante de Dios, ni han ofrecido holocaustos en el lugar santo del Dios, al Dios de Israel. Por tanto, vino la ira del Señor contra Judá y Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, de horror y de burla, como lo veis con vuestros propios ojos. Porque aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres están en cautividad a causa de esto. Mire, porque vino la cautividad. Porque se cerraron las puertas de la casa del Señor, porque ya no se presentó incienso, que es oración, y porque las lámparas se apagaron. Ahora, ¿qué se hacía para que las lámparas estuvieran encendidas? Se les tenía que llenar de aceite todos los días, todos los días. Si se acababa el aceite, se apagaba el fuego. El aceite es la unción del Espíritu Santo. Lámparas apagadas significan personas que no dejan que el aceite de Dios descienda sobre ellos. Y eso trae la cautividad. Versículo 10. Ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor Dios de Israel para que el ardor de su ira sea parte de nosotros. Hijos míos, no seáis ahora negligentes, porque el Señor os ha escogido a fin de que estéis delante de Él para servirle y para ser sus ministros y quemar incienso. Habían abandonado el servicio. Entonces se levantaron los levitas. Bueno, aquí menciona varios nombres, me voy a saltar esto. Versículo 15, y estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y entraron para limpiar la casa del Señor, conforme al mandamiento del rey, según las palabras del Señor. Vaya pues, versículo 16. Entraron los sacerdotes al interior de la casa del Señor para limpiarla y sacaron al atrio de la casa del Señor todas las cosas inmundas que hallaron en el templo del Señor. Entonces los levitas las recogieron para llevarlas fuera al torrente Cedrón. Comenzaron la santificación el primer día del mes primero y el octavo día del mes entraron al pórtico del Señor. Entonces santificaron la casa del Señor en 8 días y terminaron el día 16 del mes primero. Y fueron al rey Ezequías y le dijeron, hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la mesa del pan de la proposición con todos sus utensilios. Y ahí continuó. Y entonces se restaura la adoración en el templo.
Entonces el rey Ezequías se levantó temprano, reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa del Señor. Trajeron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos como ofrenda por el pecado del reino, por el santuario y por Judá. El rey ordenó a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que los ofrecieran sobre el altar del Señor. Y empieza. Se restauró el culto a Dios. Se restauró el culto a Dios. Pero la casa estaba inmunda. La casa del Señor estaba llena de inmundicia. Entonces, miren, hermanos, indiscutiblemente, el hecho de que seamos casa del Señor no nos libra del hecho de que al cerrar las puertas y dejar de fungir y vivir como casa y como templo santo, nos llenemos de inmundicia. Es peligroso. Y eso trae la cautividad. Eso trae la esclavitud. Y en Isaías, creo que capítulo 52, se lo voy a... Ay, Dios mío, es que ya se me acabó el tiempo, hombre. Se lo voy a reír así rapidito. Rapidito, rapidito. Vamos a ver. Lo lindo que hay solución, ¿verdad? Lo precioso de esto es que ya vimos aquí que vino la restauración, se abrieron las puertas, se restauraron, se limpió la casa, se restauró el culto a Dios, etcétera, y Dios volvió a habitar esa casa, Dios bendito. Qué misericordia la del Señor, hombre. Mire pues, Isaías capítulo 52, 1 y 2 vamos a leer. Despierta, despierta. Aquí le están hablando a Jerusalén, a Sión. Entonces quiere decir que se quedó dormida. Despierta, despierta. Vístete de tu poder. Entonces se desnudó. Se quedó dormida y se desnudó. La están despertando y le están diciendo, vuélvete a vestir. Vístete de tu poder, oh Sión, y vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. O sea, que habían entrado el incircunciso y el inmundo. Esos son figuras de espíritus inmundos. Sal del polvo, levántate. Entonces estaba caída. Cautiva, la habían cautivado, la habían esclavizado, Jerusalén. Líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Entonces, la hija de Sión, la ciudad santa, puede estar dormida, puede estar desnuda, puede estar caída, puede estar en el polvo, puede estar con cadenas en su cuello. Sí, le pasó a Jerusalén la terrenal, lamentablemente le pasa a la Jerusalén espiritual. ¿Cuándo? Cuando deja de ser, cuando deja de ser ciudad fiel, cuando deja de ser ciudad santa, cuando deja de ser ciudad de justicia, se convierte en ramera y entonces se convierte en habitación de asesinos, en cueva de ladrones. Se convierte. Pero eso es una involución. Entonces, yo, hermanos, lo que estoy tratando de decirles es que nosotros nos tenemos que llenar y tenemos que ser habitación de Dios y tenemos que ser un templo que está activo. No podemos ser un templo inactivo. Imagínense el templo en Jerusalén por años sin uso. Yo no sé si usted ha visto casas abandonadas. Así estaba la casa del Señor. La casa de Dios estaba abandonada. Las lámparas se apagaron. Entonces nosotros tenemos que revisar el campamento. Si somos casa de Dios, somos una casa que está en continuo servicio a Dios, en continuo culto a Dios, en continua adoración a Dios. Porque si, fíjese, ¿cuál es el peligro? Si dejamos de funcionar como la casa de Dios, el peligro es convertirnos en una cueva de ladrones. Y eso es lo que pasa en lo literal. Dice que las casas que se quedan abandonadas y nadie, como que nadie las reclama, se convierten en guarida de ladrones. Ahí se esconden los ladrones. Yo quiero ser casa de Dios. Para eso
Dios me constituyó en su casa, en su morada, en su templo, en su habitación. Mientras Él me habite, mientras Él me llene, mientras Él me ocupe y yo me ocupe de las cosas sagradas, no hay problema, no hay problema. Bueno, termino aquí y otro día hablamos de que tenemos que ser habitados, porque la Biblia dice que tenemos que ser habitados y todas nuestras recámaras, nuestras habitaciones tienen que ser habitadas. Porque el problema de la casa que no está habitada es que un espíritu inmundo la puede ocupar. Termino. Quisiera 10 minutitos, 10 minutitos porque tengo que ir a predicar, les cuento. Hoy me toca ir a predicar a dos actividades más. Una ahorita en la mañana, Dios mío, sí, ya dentro de poquito, hora y media me dan el tiempo para predicar en la iglesia, en una actividad, y luego tengo que viajar al interior del país. Entonces, 10 minutos, por si alguien desea comentar algo. Bueno, César. Amado pastor, que Dios le bendiga. Qué precioso. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Amado pastor, qué tremendo. Sí, tremendo. Yo quería, toda esta semana también he estado bastante meditando y como le digo, volviendo a escuchar y a meditar. Después del sábado pasado y ahora que ha puesto usted las bases, entiendo y algo estaba viendo con respecto, igual, habló de Betel y de Jacob. Y en el plano, en el mapa, la cabeza de los compartimientos, de los lugares. Pensando justamente, y usted lo acaba de decir, acá tiene que ver el sacerdocio. Definitivamente que tiene que haber un cambio de mentalidad. Eso es lo que he entendido también la semana y usted ha venido pero clavando la estaca de la enseñanza. Cuando yo comencé, estoy empezando a entender el concepto de libertad y de esclavitud. Entonces, en esta semana, amado pastor, ahora que usted ha hablado de las lámparas, del culto, Romanos 12 dice, por lo tanto, amados hermanos, la versión Nueva Traducción Viviente me encanta, amado pastor, dice, entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo santo, la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y aquí tiene una bastardía donde dice, la traducción también es, o esa es la adoración espiritual de ustedes, o es el servicio que Él espera de ustedes. Cuando hablaba de las puertas cerradas. Entonces, esto quiere decir que entra una actividad sacerdotal, actividades distintas a las actividades naturales. Entonces, involucra acá, no imiten la conducta y las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiándoles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Y usted nos ha enseñado las tres áreas, las tres estaturas. Amado pastor, yo he empezado a ver la libertad como otro tipo de concepto. Por ejemplo, asociada a un concepto, fue el tema del Congreso, del retiro. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces, en ese mismo capítulo, Jesús asocia la libertad con la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad los libertará. Entonces, esta semana, amado pastor, comencé a ver la libertad como asociada a la verdad. Entonces, también en Juan, y comienzo a ver, por ejemplo, 2 Corintios 3, en el 16, dice, el Espíritu o el Señor, el señorío es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. A ver, amado pastor, yo comencé a asociar, amado Padre, la libertad con la verdad. Y entonces, yo estaba en la fábrica, amado pastor, porque ahora, amado pastor, estoy, es como si esto fuera algo, como usted dice, estamos entrando las puntitas y es algo que tan hermoso. Entonces,
usted está hablando del culto, de la adoración, de la forma de casa-templo, no donde nos reunimos físicamente, sino cada uno de nosotros. Entendiendo desde la partida del Congreso que hubo de Libertación que tenemos 3 pisos. El templo tiene 3 pisos. Entonces, el Señor Jesús al final le dice a la samaritana, el Padre espera que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Y la comencé a asociar, donde está el espíritu hay libertad. Entonces, aquí viene una primera pregunta, pastor. Comencé a entender la libertad del Hijo en Juan 8 y en 14, porque y el espíritu de la verdad que viene del Padre que está con ustedes, Él los guiará a toda verdad. Y usted hablaba del aceite. Y usted estaba hablando de esto, de esta mentalidad. Ahora, las puertas se tienen que abrir. Y es una forma de mentalidad de pensar en la verdad. Yo parto de Romanos 12, amado Padre. Y lo más interesante que cuando comienzo a ver la verdad, la libertad como verdad, comienzo a encontrar que, por ejemplo, amado pastor, mire, es que yo ya le estaba esperando porque tengo mis consultas. Mire, padre, Santiago me llama la atención porque dice, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, y aquí agrega, la ley de la libertad. Entonces yo asocio la libertad con la verdad, la ley del espíritu. El espíritu es el Señor y donde está el espíritu del Señor, allá hay libertad. Y usted lo acaba de hablar del aceite. Amado pastor, ha venido un pensamiento a semana. Mire, Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y aquí está, porque la ley del espíritu, que es la ley de la libertad para mí ahora, que es la ley de la verdad, y usted nos dio un estudio donde hablaba del Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. Entonces yo he empezado a asociar, amado Padre, la libertad con la verdad, con el espíritu, y comencé a entender algo, amado pastor, que para que las puertas se abran, y usted decía, la lámpara tiene que haber aceite. Entonces, mire, aquí voy, y aquí cierro, pastor. Entonces, como comencé a entender, y usted lo acaba de decir, que todo es un ámbito de derechos, de puertas, de concesiones, de legalidades, de herencias. En Romanos 7 comienza, y aquí comienzo a entender algo, y esta es mi pregunta. Dice, yo sé que en mí, 7:18, esto es en mi carne, no mora el bien, pero el querer el bien está en mí, pero no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Y aquí me comencé a dar, y lo que usted está diciendo, y es que es un mundo de derechos y legalidades. Para mí está haciendo esto precioso y nuevo, porque dice, veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, Dios y a Jesucristo nuestro Señor, que yo con la mente sirvo a la ley de Dios. Y aquí está, pastor, mi pregunta. Esto entendí y yo cerré mi mente. He decidido en mi corazón porque entendí con esa figura, y usted lo acaba de decir, dice que en el hombre interior con la mente tengo que cultuar a Dios, servir a Dios, tomando Romanos 12. Pastor, y es que el espíritu quiere dominar o poner el yugo porque una transformación, y ahora comienzo a entender ese vestiduras sacerdotales,
y esa mitra que tenía y las vestiduras que le dieron a Josué, la libertad de la mente, porque yo entendí, porque entendí, he comenzado a comprender la esclavitud del cuerpo, la esclavitud del alma y la esclavitud del espíritu, la cual ya nos libertó el Señor. ¿Y no será que nos quiere libertar la mente para gobernar todo nuestro ser, el Espíritu Santo, amado Padre? Disculpe el tiempo que estoy. Sí, bueno, mira, todo lo que estás diciendo pues está conectado definitivamente y es parte del proceso. Tú mencionabas, por ejemplo, las herramientas que usa Dios para libertarnos, por ejemplo. Es decir, en este caso, la verdad es un recurso espiritual. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero también es un proceso, porque ¿quién puede conocer la verdad? Sino que aquel que pasó de creyente a discípulo, ¿verdad? O sea, seréis verdaderamente mis discípulos y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces empieza en el proceso, ¿no? Nosotros somos creyentes. Eso quiere decir que un creyente no llega a conocer la verdad, aunque conoce el camino, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, el creyente conoce el camino de la salvación, pero no conoce la verdad. El discípulo conoce la verdad y entonces experimenta la verdadera libertad, ¿sí? Entonces, en este caso, pues la verdad es un arma, una herramienta, ¿verdad? Mencionabas también el tema del aceite de las lámparas. La Biblia dice que el aceite será tan poderoso que todo yugo se va a pudrir. Entonces, el aceite pudre yugos y el aceite es la unción del Espíritu Santo ahora. Entonces, la sangre del Cordero nos rescata de la vana manera, la sangre de Cristo. Entonces, estos son como que recursos espirituales que tenemos a disposición para ser libres, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, lo que tú leías de la ley de la libertad, pues obviamente es extraordinario porque nosotros no vivimos sin ley. El pueblo de Israel vivía en una ley mosaica que al final se convirtió en un yugo para ellos de esclavitud. Y entonces el Señor a nosotros nos da una ley diferente que es de libertad, que está basada en la gracia del Señor. Oh, qué impresionante, ¿verdad? Claro, no hay que confundir la libertad que Cristo nos dio con un libertinaje, ¿verdad? Porque, bueno, Judas dice, ¿verdad? Que hay algunos que convierten la gracia de Dios en libertinaje, ¿verdad? Entonces, sí, ahora lo que tú leías de Romanos capítulo 7 es Pablo en un proceso todavía, cuando él sirve a Dios con la ley de su mente, con su mente sirve a Dios, pero hay todavía leyes de pecado en los miembros de su cuerpo. Y entonces cuando él dice que el pecado mora en su carne, volvemos al tema, nosotros tenemos que ser morada, habitación de Dios, pero puede ser de que todavía nuestra carne sea morada del pecado. El pecado que mora en mí, es decir, en mi carne. Pero ese no fue el proceso final del apóstol Pablo. Él todavía estaba en un proceso. Cuando ya pasa el capítulo 8 cambia todo porque ahí habla él de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Y entonces él dice que por el espíritu puede hacer morir las obras de la carne. Entonces dejó de ser su carne una morada o habitación del pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible hasta la venida del Señor. Entonces, si todavía mora pecado en nuestro cuerpo o carne, no seríamos irreprensibles en el cuerpo. Sin embargo, sí es un proceso que, como decías, comienza en la mente, ¿verdad? Por eso arrepentimiento es cambio en la mente, cambio en la manera de pensar, pero no se queda en la mente, tiene que avanzar a todo el ser integral, incluyendo nuestra carne, nuestro cuerpo, que tiene que ser descontaminado, tiene que ser limpio definitivamente. Y la última, pastor. Entonces, una de las puertas que tenemos que cuidar es nuestra mente. Y hay puertas que tenemos que levantar y caídas. Y yo, a ver, estoy entendiendo que sería la mente, amado pastor, una de las principales. Gracias, disculpe. Sí, bueno, mira, yo la mente
más que como una puerta, lo miro como una recámara, como una habitación, ¿sí? Las puertas de nuestra mente vienen a ser nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz o olfato, nuestra boca y lo que tocamos. Y esas son las puertas que pueden permitir que nuestra mente se contamine, dependiendo qué miramos, qué oímos, qué hablamos, qué tocamos, qué olemos. Esas son las puertas de nuestra mente, ¿verdad? Entonces, sí es importante que nosotros cuidemos esas puertas para que no sean utilizadas por el enemigo para contaminar la mente, ¿verdad? Sí, sí, sí es importante lo que uno ve, sí es importante lo que uno oye, sí es importante lo que uno habla, sí es importante lo que uno toca. Fíjese, tan importante es que hasta la Biblia dice que hay que aborrecer la ropa contaminada por su carne. O sea que si uno toca en la ley, era tan literal el hecho de que si una persona tocaba a un muerto, se quedaba inmundo. Y si una persona se sentaba en la cama donde había estado sentada una persona que había tenido flujo, se contaminaba y tenía que entrar a un proceso de purificación, literalmente. Pero nosotros no podemos vivir tampoco, porque imagínense, usted llega a su trabajo y toca muchas cosas que toca gente que está contaminada. Tampoco vamos a estar en un misticismo. Ay, Dios mío, me senté en la silla de mi jefe y mi jefe es un hijo del diablo, donde tengo que contaminar. No, no, pero sí hay vehículos de contaminación que son de contacto, que son de contacto definitivamente. Entonces, sí, las puertas de la mente serían nuestros sentidos. ¿Ya? Amén. Bueno, hermanos, muy lindo. Tengo que terminar. Pero gracias a Dios, primero Dios, seguimos platicando la próxima semana. Y de ahí tal vez entramos a hablar un poquito acerca de nosotros somos templo y somos morada, somos habitación. Entonces, vamos a platicar un poquito de qué es lo que tiene que habitar, qué es lo que tiene que morar en nosotros, para que seamos habitaciones ocupadas, no desocupadas, en el nombre de Jesús. Oramos y terminamos. Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón por la oportunidad que hemos tenido de tener esta comunión con tu palabra, con tu espíritu, Señor, y también entre nosotros. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, haga de nosotros su habitación, como dice la Escritura, Señor, que tu palabra more abundantemente en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, cualquier cosa inmunda que haya en nosotros, Señor, sea sacada, como fue el templo limpio, limpiado, Señor, por los sacerdotes que sacaron toda la inmundicia que había en el lugar santo, Señor. Así, toda inmundicia de nuestro ser sea sacada y llevada al torrente Cedrón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Trae esa verdadera libertad sobre cada uno y ayúdanos a cuidar esa libertad que nos has dado como herencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones y nos vemos primero, Dios. Gracias, amado pastor. Bendiciones. Que Dios lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones.